Bienvenidos a Can Comics, volvemos a DC por todo lo alto con Batman y con sus grandes autores de Norm Breyfogle, que será el dibujante común de los 5 volúmenes. En este en concreto tendremos guión de Mike W. Barr, Joe Duffy, Robert Greenberger y mis queridos John Wagner y Alan Grant. Adelante con la reseña. Este primer tomo, titulado Noctámbulos, va a tener un denominador común con el resto de tomos de esta colección, y van a ser que todos van a estar dibujados por la misma persona, por Norm Breyfogle. Este tomo empezará un tanto irregular, como suele pasar con muchas de estas sagas superheroicas, en la que se cambia el equipo creativo y empiezan en mitad de a lo mejor algún evento que ha afectado a todo el universo DC, y entonces al principio pues tendremos como el punto de vista de Batman de un evento en el que los Manhunters se hacían pasar por personas y suplantaban la identidad de muchos de nuestros héroes y tal. También habrá una primera historia con Batman y Robin y el Pingüino, que será bastante normalilla, y no será hasta que, digamos, se quiten ese lastre de estos eventos que muchas veces cortan el ritmo de las colecciones o te sacan un poco de las cosas que han sucedido. Va a ser a partir de aquí cuando va a arrancar de verdad esta etapa tan chula, en la que veremos cómo van introduciendo personajes que ya son muy conocidos, como el Ratonero y como Scarface, que aparecerán por aquí por primera vez. Lo que más me gusta de esta etapa, aparte del dibujo, que es un tema aparte que luego desarrollaré un poquito más, es que va a ser una saga de Batman que va a tener los pies en el suelo. O sea, vamos a tener un Batman justiciero que va a tener pues su cinturón de artilugios, pero ya está, no va a tener tecnología mucho más allá de eso, va a tener lo justo. Aquí Batman se va a enfrentar a villanos muy creepy, muy de las típicas pelis que a lo mejor tanto nos gustaron en los 80 y los 90, en las que había auténticos psicópatas que secuestraban a gente y hacían barbaridades con ellos. Pues vamos a tener muchas historias un poco en esta tónica, como por ejemplo la historia del Ratonero me gustó muchísimo, y en ella pues veremos a este colgado que cogió y secuestró al juez que le metió en prisión, a su testigo principal y al policía que llevó la investigación, que le llevó a la cárcel, y los va a tener ahí metidos en las alcantarillas. Y las historias van a comenzar siempre con Batman un poco enfrentándose a delincuentes de poca monta, hasta que se acabe topando con otro tipo de delincuentes mucho más potentes y mucho más peligrosos, como este Ratonero. También tendremos otra historia que me gustó muchísimo, también de otro convicto fugado, que por un desafortunado accidente se va a convertir como en un ser de ácido que derrite todo lo que toca. Y este va a ser realmente uno de los villanos a lo mejor así más potentes a los que se va a enfrentar Batman. Pero por norma general suelen ser, ya te digo, psicópatas con algún tipo de poder que le va a poner las cosas un poco más difíciles. Pero siempre va a mantener todo ese rollito callejero que muchas veces se echa en falta en etapas más modernas. Ese rollito de Batman como justiciero, simplemente sin tramas más allá de eso. Son como pequeños Monsters of the Day. Se va a enfrentar pues a un villano concreto, lo va a derrotar y va a seguir su marcha hasta que vuelva a aparecer el siguiente, que a priori puede ser a lo mejor una estructura de guión que puede resultar a muchos poco atractiva o ya muy vista, pero sí que es verdad que son guiones que están bastante bien elaborados, que siempre tienen una pequeña reflexión final y que te suelen despertar una sonrisilla cuando te los acabas. Gran parte de este mérito yo se lo doy a las historias guionizadas por John Wagner y Alan Grant, que son dos de los grandes guionistas del Juez Dredd, siendo John Wagner directamente uno de los dos principales creadores. Y que además este es un Batman que a los lectores de Juez Dredd o de historias de 2000 AD nos va a recordar muchísimo a esas historias a lo mejor de los archivos completos del Juez Dredd, en las que él es el justiciero de sociedad, el que pone orden allí y el que está siempre como una sombra acechante a cualquiera que vaya a cometer algún delito o vaya a intentar perturbar la paz. Y veremos cómo también Batman disfruta mucho con ello. O sea, no vamos a tener aquí a ese Batman perturbado, cansado, ¿no? Aquí tenemos un Batman joven que coge con ganas este camino del justiciero y que se enfrenta a los rivales que encuentra con todo lo que tiene encima, que ya os digo que básicamente es cinturón con 4 artilugios locos y sus puños y sus piernas. Y aquí tendremos otra cosa curiosa que me gustaría destacar y que rompe mucho el mito que muchas personas han creado sobre Batman y de ese principio moral que tiene de no matar nunca a nadie. Pues aquí en este cómic yo no los he contado, pero por lo menos se puede cargar a 5 o 6 personas. Vamos a ver que él va a evitar matar a las personas, siempre lo va a tener como último recurso,
pero para evitar un mal mayor, si tiene que hacerlo, lo va a hacer y no va a pestañear. Quizá luego tenga algún momento de debilidad en el que pues, se sienta mal por tener que haber recurrido a ello, pero si lo tiene que hacer, lo va a hacer. Y es algo que me gusta mucho, y ya os digo, me recuerda muchísimo este Batman directamente al juez Dredd. O sea, es que tiene un rollo muy similar, y eso hace que a gente que nos gusta esas historias de 2000 AD, pues disfrutemos doblemente este tipo de narrativa. En cuanto al dibujo, sí que no es un dibujo que destaque realmente por su nivel de detalle o por su espectacularidad, pero sí por las sensaciones que transmite. O sea, es un dibujo que tiene muchísima personalidad, tiene un movimiento brutal, hay escenas muy icónicas de Batman con su capa o apareciendo por ahí. Las portadas, que os voy a enseñar unas cuantas aquí en las imágenes, las portadas de los números son un deleite, son una auténtica maravilla. Y ya os digo, si os gustaría leer una etapa de un Batman mucho más... tampoco os diría detectivesco, porque sí que él realiza sus investigaciones y tal, pero aquí es más justiciero. O sea, aquí me recuerda más a lo mejor al Daredevil de Frank Miller, a una cosa así. Él simplemente está por su ciudad, acechando por las noches y enfrentándose a lo que se le pone por delante. Y ya os digo, todavía no me he encontrado ante ningún arco argumental en este tomo excesivamente largo. Hay ciertos arcos, como el del ratonero o el del hombre de ácido, que sí que duran un poquito más de la cuenta, y a lo mejor son 3 o 4 números, pero básicamente ya os digo, la estructura son eso, son villanos puntuales a los que vence y luego continúa la historia hasta el siguiente. Y ese tipo de Batman tan visceral, tan directo, tan humano en realidad, ya que aquí no tenemos tanto al superhéroe como lo podemos ver ahora, yo creo que es un soplo de aire fresco para gente que a lo mejor hemos leído cosas más modernas en las que Batman ya se pone unas armaduras súper potentes, tiene todo tipo de artilugios que por conveniencia del guión van a estar a su disposición para salvar la papeleta o para conseguir parar al malo sin matarlo. A mí me ha parecido una lectura muy interesante de Batman y que recomiendo desde aquí a todo el mundo, tanto a nivel de guión como a nivel de dibujo, que ya habéis podido ver que es una auténtica maravilla. Bueno, señores, si ya sabéis, os ha gustado el vídeo, dejáis un buen like, os suscribís al canal si no estáis suscritos, lo compartís por ahí con quien queráis, os unís al grupillo de Telegram, que estamos ahí todo el día hablando de cómics, de pelis, de series, de lo que surja. Y nada, muchísimas gracias por ver mis vídeos y nos vemos muy pronto aquí en Can Comics con más vídeos, más reseñas y más directos. ¡Hasta luego!